Capítulo 3. Un jardín colgante. Lucien volvió a su cuerpo con un estremecimiento. Al menos eso fue lo que le pareció, que volvía a su cuerpo. De inmediato se sintió paralizado por el agotamiento. De no haber estado acostado ya en la cama, se habría caído. Tenía la garganta seca e inflamada. Levantó la mano para sentir el cabello y se encontró con la calvicie. No pudo evitar que le brotaran las lágrimas. Era mucho peor perder el cabello por segunda vez. De modo que todo había sido un sueño, pero un sueño asombroso, tan real. ¿Y cómo había sido capaz de inventar a Ariana y a la duquesa, y toda esa increíble ciudad que era y que no era Venecia? Lucien seguía sintiendo que todo aquello era realidad, y su vida confinada a la cama solo un sueño. Casi llegó a pensar que seguía vistiendo el jubón y el pantalón de Ariana, pero por supuesto no era así. Traía puesto tan solo el pijama azul con el que había sido transportado a Velesa. Alguien tocó la puerta, y enseguida entró su padre. «Ya es de día, hijo. Te ves un poco mejor. Has recuperado un poco de color». Lucien estaba asombrado. Se sentía terriblemente mal, pero debía admitir que lo percibía de ese modo en contraste con lo vivo y sano que se había sentido en Velesa. Quizás sí se sentía mejor que cuando había estado por última vez en este cuerpo, o en esta cama, lo que hubiera sido. «¿Te duele la garganta todavía?», preguntó papá, compasivo. «Puedes escribir en el cuaderno, no lo olvides». «¿El cuaderno?». Lucien lo sacó de su bolsillo y escribió. «Cuéntame más sobre Venecia». Los padres de Ariana estaban furiosos con ella, pero ella casi ni lo notó. Luego de que la duquesa había hecho que Lucien subiera al templete, ella había huido con las mejillas encendidas, de vuelta por las calles laterales hasta Santa Magdalena y la Piazzetta, donde unos cuantos botes estaban anclados. Allí había sobornado a un barquero para que la llevara de vuelta a Torrone con el dinero que había ahorrado para pagar su cuota de ingreso a la escuela mandorliera. Tuvo que invertirlo todo para persuadir a un nativo de Velesa de que dejara su ciudad el día posterior al matrimonio con el mar. El hombre rezongó todo el recorrido de camino hasta la isla, pero Ariana no le concedió la menor atención. Se asió al costado del barco con una mano y se metió los nudillos de la otra en la boca para evitar gritar de frustración. Era tan injusto. Ese muchacho, ese Luciano, había desbaratado todos sus planes y luego, tan campante, había tomado su lugar. En algún rincón de su mente sabía que no era culpa de Luciano, que él no había buscado deliberadamente llamar la atención de la duquesa. Era tan inocentón y además nada sabía acerca de la duquesa o de los mandorlieros o incluso de Velesa. En otra parte de su cerebro, sin embargo, sentía unos tremendos celos. Él, con sus ojos oscuros y su cabello rizado y su sonrisa tímida, pronto estaría conduciendo turistas por el Gran Canal, haciendo una fortuna con el futuro asegurado. Ni por un momento había dudado que la duquesa lo escogería, aunque se veía apenas lo suficientemente mayor para cumplir con el criterio de entrada a la escuela, que exigía los 15 años cumplidos. Además, su complexión era delgada, su apariencia le había asegurado un lugar, y ni siquiera era italiano, mucho menos velesano. Ariana aflojó la mano y la metió en el agua para refrescarse un poco el rostro. Ya habían llegado a la parte abierta de la laguna, lejos de las aguas insalubres de los canales. Luciano había dicho que era anglo, y ella le creía a pesar de que hablaba italiano, pero en cambio desconfiaba del resto de su historia. ¿Cómo creerle? Dijo que estaba enfermo cuando era evidente su condición saludable, que estaba calvo cuando... Bah, lanzó un bufido al solo pensarlo. Seguramente la había estado engañando. Su historia no era lógica. Quizás era simple, pero muy astuto. Para cuando el bote atrancó en el muelle de Torrone, la tremenda furia de Ariana había cedido hasta convertirse en desdicha embotada y amarga. El centinela, apostado como vigía en espera de su regreso, se lanzó a toda velocidad por la orilla del canal principal, luego de levantar una mano para saludarla. Ariana se encaminó hacia su casa. Sabía mejor que nadie el alboroto que su ausencia había ocasionado en Torrone. Era la figlia de Lisola, la hija de la isla, la única niña nacida allí en los últimos 20 años. Todos en Torrone eran viejos. Ariana no tenía compañeros de juego, excepto sus padres y sus 2 hermanos, quienes eran mucho mayores que ella. De hecho, quedaban pocas familias en Torrone. El padre de Ariana, Gianfranco, había vivido en la isla toda su vida, y ahora era curador del minúsculo museo de la catedral.
La Catedral de Torrone era el edificio más antiguo de toda la laguna, construido siglos atrás, cuando Velesa no era sino un pantano. Venían turistas de todo el mundo a verla, así como los magníficos mosaicos de plata que contenía. Pero no había tiendas ni escuela. Ariana iba en bote a la escuela en Merlino, la isla grande en la que sus hermanos trabajaban y vivían en una cabaña de playa. Allí había también mercados donde se vendía comida y artículos de lujo provenientes de tierra firme. Durante el verano, todos los días venían los comerciantes a Torrone, desde la pequeña isla de Burlesca, a traer pasteles, vino, encaje y cristal, que ofrecían en venta a los turistas. Pero en el invierno, Torrone solo disponía del pescado que provenía de Merlino y de lo poco que podía crecer en forma silvestre. Fue durante los meses de invierno que Ariana había soñado más intensamente en escapar. La madre de Ariana, Valeria, salió corriendo de su pequeña casita blanca, cerca de la catedral, para abrazar con fuerza a la fugitiva, entre risas y lágrimas de alivio que muy pronto se transformaron en regaños y amenazas. El vigía se había marchado a la catedral para encontrarse con Gianfranco y darle la buena nueva. ¿Dónde has estado?, preguntó Valeria. Estábamos preocupadísimos. Tommaso y Angelo están como locos. Deberían estar disfrutando hoy de su descanso. ¿Y sabes qué están haciendo? Andan afuera en el bote acercándose a Velesa tanto como se atreven. Ariana farfulló algo acerca de haber tenido la necesidad de atender un llamado de la naturaleza y de haberse perdido luego entre la multitud. En realidad no esperaba que le creyeran. Podía haber suplicado que le llevaran en cualquier bote que volviera a cualquiera de las islas, cuando no fue capaz de encontrar a sus hermanos. Era imperativo que saliera de la ciudad. En verdad no había pensado qué decir a su familia, en caso de que lo hubieran aceptado en la escuela. Sus planes terminaban con la admisión en la escuela. Quizás, una vez que hubiera sido entrenada, se habría quitado el disfraz, y la duquesa se habría sentido obligada a admitir que las muchachas también podían ser entrenadas en el futuro. Pero, para ser sincera consigo misma, Ariana debía admitir que no esperaba que la escuela recibiera montones de solicitudes de chicas después de ella. Sus planes solo tenían que ver consigo misma. Siguieron lloviéndole regaños todo el día. Se sumaron los de su padre, quien se apresuró a volver a casa, y los de sus hermanos, que regresaron a media tarde hambrientos y preocupados. También los vecinos vinieron a ver si se encontraba bien, y luego sacudieron la cabeza en señal de simpatía hacia sus padres por su maldad y desobediencia. Ariana estaba harta de ser el centro de atención, y deseó, como tantas veces antes, que hubiera otros niños en Torrone para no tener que soportar tantas presiones. Y nadie sabe cuánto tiempo más podrá mantenerse, terminó papá. El nivel de agua se eleva cada año, y si no se construyen contenedores a las inundaciones, la ciudad entera podrá desaparecer bajo el mar, como la Atlántida. De modo que no era Velesa. Lucien estaba seguro de que la ciudad de su sueño no estaba hundiéndose, aunque no sabía por qué estaba tan seguro. Velesa no era en absoluto una ciudad condenada, tan bulliciosa, tan próspera y tan plena de su propia relevancia. No podía imaginar a la duquesa, a partir de lo poco que sabía de ella, permitiendo que el mar le arrebatara la ciudad. ¿Estás interesado en Venecia?, preguntó su papá. Podría conseguirte algunos libros en la biblioteca. Lucien asintió y escribió. ¿Has estado allí alguna vez? Papá lo miró un poco avergonzado. Solo una, respondió, antes de conocer a tu mamá. Lucien adivinó inmediatamente que papá había estado allí con una novia anterior. ¿Visitaste alguna de las islas?, escribió. Papá lo miró con extrañeza. ¿Cómo sabes acerca de las islas? Creo que no las mencioné. Sí, fuimos allí. Quiero decir, fui allí. A una donde se dedican a hacer cristal, a otra donde todas las casas están pintadas de diferentes colores, y a otra que tiene una antigua catedral y mosaicos de oro. ¿Torrone?, escribió Lucien. Eso suena a marca de chocolate, dijo su papá, bromista. Pero tiene un nombre parecido a ese. Mejor te consigo esos libros. Cuando se marchó, la madre de Lucien le llevó el desayuno. Logró comer unas cuantas cucharadas de cereal en leche y media taza de té. Luego se hundió nuevamente, exhausto, entre las almohadas. Oyó que se cerraba la puerta detrás de su madre, que le había retirado la bandeja, y luego dormitó intranquilo. Despertó sudoroso de un sueño en el que estaba de pie en el extremo de un lustroso bote negro, sosteniendo un largo remo. La duquesa se hallaba sentada en el otro extremo, tomando notas en un cuaderno, como si estuviera calificando su desempeño. «Si no rompes el récord», le decía, «me quitaré la máscara».
En el sueño, esa había sido la más terrorífica de las amenazas. Lucien se vio obligado a despertar, para no tener que confrontar el horror que se había acechaba detrás de la máscara. Pero mientras yacía allí, caliente y húmedo de miedo, se apoderó de él una curiosa certidumbre. Si este había sido un sueño, entonces el otro no lo había sido. Esto era una pesadilla común y corriente, como una mala película, que carecía de toda la realidad lógica de su visita nocturna a Beleza. La ciudad en que Ariana y la duquesa vivían era real, estaba seguro de ello. Ahora, todo lo que tenía que hacer era averiguar cómo volver allí. Al día siguiente era domingo, y como sus padres no le dirigían la palabra a Ariana, no le negaron la visita anual a la misa en Santa Magdalena. Toda la familia se embarcó hacia Beleza, temprano por la mañana. Anclaron su bote en la piaceta junto con muchos otros laguneros. En el interior de la silenciosa catedral, Ariana dejó vagar la mirada hacia arriba, hacia la galería que desembocaba en la logia de Liariet, donde había pasado la noche anterior tan incómodamente al lado de los carneros. Una figura cubierta por un hábito marrón captó su mirada. En uno de los muchos pasillos de madera que atravesaban la catedral perpendicularmente, justo por debajo del techo, se dio cuenta de que era la misma figura, o una parecida, que había visto cuando subía a su escondite. Apenas si le había notado entonces en su prisa por llevar a cabo su plan, pero ahora, con el zumbido del servicio religioso envolviéndola, tenía tiempo para reflexionar. ¿Por qué había un monje en la catedral en aquel momento, en lugar de que se encontrara afuera en la plaza, mirando los fuegos artificiales como el resto del mundo? Todos en Beleza ponían más atención a las ceremonias y celebraciones de Estado que a la religión, incluso los sacerdotes y monjes. Lo que importaba en la laguna era la tradición y la superstición. Era por eso que su familia se hallaba aquí ese día, porque tradicionalmente todos los isleños abandonaban sus propias iglesias, incluso la muy especial en Torrón, para venir a escuchar misa en la Basílica de Santa Magdalena, el domingo posterior al matrimonio con el mar. La duquesa misma estaba sentada en un lugar destacado en la primera fila, esbelta como una recién desposada, vestida toda de blanco con una máscara plateada en forma de rostro de gato. Ariana había hecho esto durante cada uno de sus 15 años y siempre había sido igual. Sin embargo, hoy sería distinto. Cuando salieron de la catedral, sus padres la condujeron lejos de la piaceta, por las pequeñas calles al norte de la plaza principal. «Vamos a ver a tu tía Leonora», fue la única explicación que le dieron. Llegaron a la casa de la cuñada de Gianfranco, cerca del Prado San Zulián. A Ariana siempre le había encantado visitar este lugar por su inesperado jardín con su fuente de piedra. El agua, en el corazón de la ciudad rodeada de agua, constituía siempre una sorpresa, pero era claro que esta visita no iba a ser placentera. Leonora les invitó vino tinto tibio y lo bebieron. Sin embargo, la atmósfera era tensa. Los hermanos de Ariana estaban sentados nerviosamente en el borde de las alargadas sillas de Leonora. Gianfranco se aclaró la garganta. «Como no solo nos desobedeciste a nosotros, Ariana, sino a las leyes de la ciudad», empezó, «poniéndote en peligro y ocasionándonos tantas preocupaciones, hemos pedido a tu tía que te tenga aquí con ella por un tiempo. Quizás esto te saque a Beleza de la cabeza. Quizás aprendas a valorar tu hogar que, a pesar de no ser emocionante, es seguro y está lleno de personas que te aman». Se sonó la nariz después de este discurso, inusualmente largo en él, y Ariana sintió el deseo de echarle los brazos al cuello. Solo que estaba demasiado asombrada para moverse. ¿Qué clase de castigo era este? Era como condenar a una niña que roba mazapán a pasar toda una semana en una dulcería. Ariana no conocía muy bien a Leonora, pero sabía que no tenía hijos. Su marido, el hermano mayor de Gianfranco, había muerto hacía unos cuantos años y le había dejado una considerable fortuna amasada con la venta de baratijas para turistas. La casa era, pues, cómoda y Leonora era amable. Y estaba en Beleza. Ariana sabía que se había salvado por un pelín. Pero cuando sus padres y hermanos se despidieron, las lágrimas se arremolinaron obstinadamente en sus ojos. Aun cuando la vida en Torrone la aburría con su interminable tedio por la escasez de personas y menos aventuras, se sintió desolada por la nostalgia del hogar y se aferró a su madre pidiendo perdón. Lucien despertó en la camita dura para ver entrar la luz del sol a través de la ventana. Se asomó y vio un canal verde bajo un brillante cielo azul. Estaba de regreso. Parecía ser el día siguiente en Beleza, puesto que era de noche cuando partió hacia su propio mundo. En su cama de Londres había tenido un interminable y monótono día.
aliviado tan solo por las imágenes a color de los libros sobre Venecia de la biblioteca de papá. Lucien se tocó la cabeza y apenas se atrevió a creerlo cuando sus dedos se hundieron entre los gruesos rizos. Se oyó un leve toque a la puerta, y luego asomó un viejo bastante feo. «Rápido», siseó. «Debemos sacarte de aquí antes de que se den cuenta de que te fuiste». Sin esperar respuesta, tomó a Lucien por el codo para conducirlo fuera de la habitación. Atravesaron por el patio y bajaron al muelle de la escuela, donde estaba anclada una lustrosa mandorla negra. Lanzó a Lucien dentro del bote y luego le hizo virar hábilmente a la mitad del canal para partir a una velocidad impresionante. «¿A dónde vamos?», preguntó Lucien, que no estaba seguro si lo estaban rescatando o raptando. Como ocurrió en su última experiencia en Beleza, sencillamente se dejó llevar, deleitándose con la sensación de estar ordinariamente bien en medio de este escenario extraordinario. «Al laboratorio», respondió el mandorliero lacónicamente. «Signor Rodolfo está esperándote». Como nada podía hacer al respecto, Lucien permaneció callado hasta que la mandorla se detuvo junto a un muelle que debía estar cerca de la gran piazza, donde se encontrara el día anterior. Podía ver muy de cerca los domos plateados de la catedral sobre los techos. Su guía lo condujo por una escalinata de mármol que partía del canal y luego atravesaron unas pesadas puertas de madera que parecían estar permanentemente abiertas. Estaba oscuro en el interior de la casa, o del palacio, o lo que fuera. Lucien vaciló por la dificultad de ajustar la vista luego de la brillante luz solar en el canal. Continuaron subiendo tantos escalones que estaba seguro de que habían llegado a la parte superior de la construcción. El mandorliero se detuvo junto a una puerta gruesa de madera oscura y tocó antes de empujar a Lucien para que pasara antes que él. Lucien se detuvo en el marco de la puerta, en un intento por comprender lo que miraba. Era una mezcla de taller, laboratorio de química y biblioteca. No había un cocodrilo disecado colgando del techo, pero sin duda habría resultado perfectamente natural encontrarse uno allí. El lugar estaba lleno de libros encuadernados en piel, estantes llenos de frascos y botellas de vidrio que contenían líquidos de colores y objetos indescriptibles. Había enormes globos y una extraña colección de círculos de metal en una repisa. Además, un modelo del sistema solar que Lucien habría podido jurar que se encontraba en movimiento. En la esquina, cerca de una enorme ventana, con el alféizar bajo, se hallaba sentado un hombre vestido en terciopelo negro. Sus ropajes parecían caros, y Lucien comprendió inmediatamente que se trataba de alguien importante, lo que sin embargo tenía menos que ver con su modo de vestir que con su aura. Tenía el cabello plateado y era alto y delgado. Estaba sentado en un sillón, con las piernas encogidas como un halcón perchado. Pero nada en él resultaba atemorizante, a pesar de su expresión de poder contenido. El hombre dijo a su sirviente, Alfredo, que podía retirarse, y Lucien escuchó cerrarse la puerta pesadamente a sus espaldas. «Bienvenido», saludó Rodolfo. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Parecía como si se frotara las manos de júbilo. «Te esperaba». «Eso fue lo que dijo el hombre», respondió Lucien estúpidamente. «Pero no entiendo por qué. Quiero decir, yo mismo no sé cómo llegué aquí, o por qué». «Pero seguramente habrás deducido que tiene que ver con el cuaderno», dijo Rodolfo. «Quiero decir, ya es tu segunda vez». «Sí, pero...» Lucien se detuvo. ¿Cómo sabía este hombre sobre el cuaderno? ¿Y cómo sabía que había ocurrido 2 veces? Le había tomado todo el día, de vuelta a casa, tratar de quedarse dormido con el cuaderno en la mano, y el sueño se había resistido a llegar. Había colocado el cuaderno de vuelta en su bolsillo, antes de que el extraño irrumpiera. Y allí seguía, aunque escondido bajo el disfraz de muchacho velezano que le prestara Ariana, y que tanto gusto le había proporcionado al volver a verlo. «No sabía que eras tú al que esperaba», dijo Rodolfo. «Pero supe que eras tú cuando te vi en la escuela mandorliera». «Yo no te vi allí», replicó Lucien. «No era fácil verme», dijo Rodolfo sencillamente. Se incorporó e hizo una seña a Lucien para que lo siguiera hacia un rincón oscuro de la habitación, donde colgaba de la pared una cortina plateada de brocado. Cuando Rodolfo la apartó, Lucien no estuvo muy seguro de momento qué era lo que estaba mirando. Habría dicho que se trataba de una serie de pantallas de televisión, pero eso sonaba demasiado moderno y tecnológicamente avanzado, y este lugar no lo era en absoluto. 6 pequeños espejos ovales
Enmarcados cuidadosamente en lo que quizás era ébano, mostraban imágenes de escenas en movimiento, algunas de las cuales reconoció Lucien. Estaba la escuela y la piazza, donde había visto a Ariana por vez primera, algo que debía haber sido el interior de la gran catedral, y otros 3 lugares, habitaciones, ricamente decoradas, que no conocía, pero que eran evidentemente velezanas. Debajo de los espejos había una complicada colección de interruptores de orillas nudosas y palancas de latón, alineados con lo que parecían los signos zodiacales, aunque algunos resultaban desconocidos para Lucien. Decidió no seguir intentando comprender. Realmente era más fácil pensar que belleza era un sueño. Rodolfo señaló el espejo que mostraba la escuela mandorliera, y Lucien entendió cómo lo había visto el día anterior. Y mientras miraba, fascinado, vio una mandorla diminuta deslizarse dentro del cuadro y una elegante figura en miniatura salir de ella y entrar a la escuela en medio de un montón de oficiales lambiscones. ¿Es la duquesa?, preguntó Lucien. Ha venido a inspeccionar a sus nuevos reclutas, aclaró Rodolfo. Se preguntará qué te ocurrió. Espejito, espejito, musitó Lucien. Rodolfo lo miró sin comprender. Es magia, añadió Lucien. Por supuesto que no, negó Rodolfo con una expresión de disgusto. Es ciencia. De modo que así fue como me viste, comentó Lucien. Pero, ¿cómo supiste que yo era la persona que estabas esperando? ¿Es porque no parezco velezano? Rodolfo estudió la expresión de su rostro con todo cuidado. Realmente no lo sabes, ¿verdad?, dijo. Ven conmigo y te mostraré algo. Se encaminó hacia la ventana del fondo, abrió los batientes de madera y columpió sus largas piernas hacia afuera por encima del alféizar. Lucien se sobresaltó hasta que se dio cuenta de que había una suerte de terraza-jardín en el exterior. Rodolfo lo llamó con una seña y el chico lo siguió. Era un oasis en el corazón mismo de la ciudad, pero Lucien notó de inmediato que abarcaba un espacio más amplio del que tenía sentido. Cubrió un área mucho mayor que la que correspondía al techo de la construcción en la que se encontraban, y se alargaba a la distancia. Lucien creyó ver pavos reales en el extremo más lejano. Enormes macetas contenían árboles de tamaño natural, y por todos lados había flores que impregnaban el ambiente de un denso aroma. En medio de la terraza jardín había una fuente. Más ciencia, pensó Lucien. La mayor parte del jardín estaba en sombras e incluso había una hamaca colgada entre 2 naranjos, pero cerca de la balustrada de piedra que los cercaba, el sol caía directamente sobre una terraza de azulejos. Rodolfo se paró bajo el rayo del sol y lo esperó. Cuando Lucien llegó a su lado, tomó al muchacho suavemente por los hombros y lo animó a mirar hacia abajo. ¿Qué es lo que ves?, le preguntó. Lucien miró primero, a través de la balustrada, la increíble belleza de la ciudad, sus plateados chapiteles y sus impresionantes torres de campanario recortados contra el cielo azul. Pero Rodolfo no se refería a eso. Dirigió la mirada de Lucien hacia los azulejos con sus intrincados diseños astronómicos. Justo el tipo de jardín que supondrías tiene un mago, pensó Lucien. Y al fin se fijó en lo que se esperaba que advirtiera. A sus pies se extendía la negra silueta de una sola persona. He estado esperando a alguien que no tenga sombra.